Bien, a todos buenas tardes. Bienvenidos a la Casa de América, a este acto de homenaje al gran poeta Rafael Cadenas y a la presentación de su libro En torno a Baso y otros asuntos. Hoy están con nosotros, además del poeta, a quien saludo muy cordialmente y agradezco su presencia aquí, y a su hija. Bienvenidos. A Jordi Doce, poeta, crítico y traductor, Antonio López Ortega, narrador y ensayista, Manuel Rico, poeta y editor, Álvaro Valverde, poeta y crítico, y a Marina Gasparini Lagrange, o Lagrange, no sé. Lagrange. Ensayista y crítica, que va a presentar este acto en cuanto yo me retire. Querría solamente expresar nuestra gran satisfacción por tener aquí al maestro Cadenas. Ha estado en esta casa ya varias veces. Si yo estoy bien informado, estuvo en el 2010, en el 2013, en el 2014, es un viejo amigo de esta institución y además la Casa de América ha tenido el gran placer y orgullo de formar parte del jurado del Premio de Poesía Ciudad de Granada que ha recaído en él este año, con lo cual nuestra satisfacción es doble y nos sentimos muy orgullosos de que este gran poeta venezolano de este país tan querido por todos haya sido el elegido en esta ocasión. Así que sin más, paso la palabra a la moderadora del acto y a todos les deseo una velada interesante y agradable. Gracias. Buenas tardes. Creo que para todos es una grandísima alegría estar aquí celebrando a Rafael Cadenas. Y antes que nada quisiera agradecer también a la Casa de América que ha organizado este acto con el apoyo de Editorial Pretexto. Junto a este agradecimiento quiero agradecer también a los poetas invitados, Antonio López Ortega, concretamente a Jordi Doce, Manuel Rico, Álvaro Valverde y Antonio López Ortega. Todo lo que queremos es escuchar y llegar al momento de oír a Cadenas. Yo, antes de pasarle la palabra a los poetas, quisiera leerles unas palabras sobre Cadenas que preparé para esta tarde. Y les digo leerlas porque yo me emociono mucho y me confundo. Entonces, como no quiero confundirme, porque quiero que realmente el homenaje y la celebración sea completa, se las leo. Homenajear y honrar a Rafael Cadenas en Casa de América es un sentimiento crecido en alegría y agradecimiento por la poesía que hasta hoy nos ha entregado, haciendo nuestro vivir más resonante. Como sabemos, la poesía y las anotaciones de Rafael Cadenas surgen de una esencialidad que desconoce el artificio. Con esa economía expresiva, el poeta nos habla de la vida desde el descampado del ser y estar en el mundo. Hoy, sin embargo, no es de la poesía de Rafael Cadenas de lo que quiero hablarles. Deseo compartir con ustedes algunas pocas palabras, muy pocas en realidad, sobre mi experiencia como alumna suya en la Escuela de Letras de la Universidad Central de Venezuela. La vida, que es rica en dudas e incertidumbres, suele ser menos generosa en certezas. Sin titubeos, puedo dar testimonio de una de esas certezas. Haber asistido a las clases de Rafael Cadenas fue una experiencia formativa para la persona que soy. Espero lo haya sido también para la profesora que posteriormente le hablaría a sus alumnos. Rafael Cadenas no se apresura, habla con gran lentitud. Su tono pausado y meditativo marcaba un tempo y un ritmo en el discurrir de sus clases. Contra toda demanda del presente y sus prisas, él resguardaba su tono reflexivo, de allí que anduviera despacio, sabiendo que sin prisa,
se puede decir lo necesario y sensato. Una velocidad detenida que marca una gran diferencia con las voces echadas al vuelo. Cadenas se toma su tiempo, sopesa las palabras, comunica con lentitud, porque el tamaño de la verdad que nos dice requiere ese paso demorado. Tal vez por eso su lengua es tan elegante, por lo esencial, sí, por lo esencial que es su papel de profesor. Él no tiene urgencia en el decir, nada más lejos de él que la impaciencia. Su docencia en las aulas consistía en una reflexión en voz baja, donde las dudas configuraban los pensamientos que nos expresaban. Es que no hay certidumbres rotundas en Rafael Cadenas, y cuando esta afirmación acompaña las horas de clases recibidas de un maestro, no puedo sino celebrar ante ustedes el privilegio que tuve de asistir al reflexionar meditativo del poeta. Los silencios de Cadenas en sus clases continúan vivos en muchos de quienes fuimos partícipes de aquellas sesiones memorables. Estoy segura de que ningún alumno suyo ha podido olvidar sus largos minutos de silencio en el aula. Tiempos de silencio que constituían un modo muy personal de impartir una educación para la escucha de la poesía y su llamado a habitarla. Su mudez era una invitación a la reflexión, a mantenernos saboreando un verso, a atender, a calibrar el peso específico y la duración de alguna estrofa. Yo veo en ella el regalo de un poeta que nos educaba con amabilidad y sugestiones en su decir. El profesor Cadenas nos convocaba así a abrir en nosotros un espacio a las resonancias que la palabra poética estaba llamada a producir, a hacer sentir. Y diré algo que en aquellos días no sabía. Esos silencios tan suyos eran una iniciación en la experiencia poética que acaso buscaban conjugar la esencia de la poesía con el oficio del poeta. Cadenas lleva consigo una sabiduría que siempre ha buscado ir más allá de lo obvio e inmediato. Con frecuencia ha centrado la mirada y la palabra en eso que por evidente y cercano hemos desatendido con desparpajo e ignorancia. Sus lecciones apuntaban a la vida con el tono abstraído y reverente de quien desanda la tonalidad oscura y el misterio que acompaña toda realidad. Por ser el poeta que es, conoce profundas verdades humanas ante las que impone la reverencia que lleva consigo la compasión y el silencio. Ese saber era motivo de meditaciones, de reflexiones hondas que compartía con nosotros. Siempre he pensado que la puesta a punto de su libro Anotaciones tuvo su origen en las aulas de la Escuela de Letras. Quizás algunos de ustedes se hayan ya percatado de que el saber y la manera de Rafael Cadenas de impartir la docencia rebasa cualquier ámbito académico. En sus clases nunca tuvo la pretensión de tener la razón, la verdad. Su discurrir ha estado siempre definitivamente más cerca del humanismo que de los rigores de la academia. Rafael Cadenas mira y se detiene en el presente, en la vida que se vive, que se está viviendo. Con tono ensimismado y respetuoso nos hablaba del Quijote, de la poesía de D.H. Lawrence, de Whitman, de Rainer Maria Rilke. Nos decía que la poesía estaba en la vida y no en los libros. La poesía, acotaba con candor, es lo más presente que ignoramos. Es una experiencia y no un género literario. Y entonces podía suceder que pasara a leernos un párrafo del Quijote. El profesor Cadenas nos enseñó a mirar los objetos pequeños e insignificantes que solemos desatender. Nos ha señalado el modo de ver las cosas
que estaban sobre las mesas que frecuentaban Sancho y el caballero andante. Cacharros, botellas, cocidos, el pan. Allí todo tenía un significado para el vivir. Nunca le escuché a Cadenas mencionar a Zurbarán o sus naturalezas muertas. Pero ahora, y no en aquel momento, percibo como su detenerse en los objetos y la cotidianidad del Caballero de la Mancha no estaba tan lejana del ojo del pintor extremeño. Rafael Cadenas, y lo digo con grandísima alegría, podría habernos dicho, junto a Antonio Machado y su Juan de Mairena, para los tiempos que vienen, no soy yo el maestro que debéis elegir, porque de mí solo aprenderéis lo que tal vez os convenga ignorar toda la vida, a desconfiar de vosotros mismos. Gracias, profesor Cadenas. Gracias por tanto. Y ahorita quisiera pasar la palabra a Jordi Doce. Jordi Doce es poeta, ensayista, traductor, crítico literario, autor de varios libros de poemas, de notas, de aforismos, de ensayos, de entrevistas a escritores. Considera que la aparición de la poesía fue una cisura en su vida, eso dice Jordi Doce. No soy un escritor natural. Escribo cuando no queda más remedio y a veces como último recurso y siempre con dificultad. Es traductor del inglés y ha traducido, entre otras, la poesía de William Blake, T.S. Eliot, Auden, Tomlinson, Ten Hughes, Charles Simic y Carson, y la prosa de Thomas de Quincey y John Ruskin. Dice que la traducción le ha enseñado que cada poema, cada libro, cada poeta es un mundo. No se puede generalizar, afirma. Ha sido lector de español en la Universidad de Oxford y actualmente sigue su trabajo de traductor y profesor de talleres de escritura creativa. Le paso la palabra a Jordi Doce. Bien, buenas tardes. Gracias, Marina, por tu amable presentación. Gracias a todos por estar aquí. Es un honor, bueno, gracias también a la Casa de América por organizar este acto y por contar con nosotros. Es un honor pues, poder hablar de la poesía, de la obra de Rafael Cadenas delante de él. Quiero ser breve porque somos muchos en la mesa y creo que todos lo que queremos también es escuchar al poeta, es lo importante. Haré un poco de historia antes, o de historia personal. Tuve la suerte de descubrir la poesía de Rafael Cadenas a la vez que su persona, o mejor dicho, su voz, su presencia. Fue en Londres, hace ya casi 20 años, en un pequeño encuentro de poetas de lengua española organizado por una de las universidades de la ciudad. Recuerdo que su lectura vino precedida por el recital caudaloso y enfático de un poeta ecuatoriano, del que solo recuerdo su homenaje inaugural y extático a Bolívar, lo cual en aquella época ya era sintomático, y su aversión visible a dejar el estrado. El contraste no podía ser más vivo. Cadenas se plantó delante del micrófono y procedió a leer con laconismo, en voz que parecía más baja y más titubeante de lo que era en realidad, algunos de los poemas que había dado a conocer años antes, en 1992, con el título de Gestiones. Fue una revelación. Luego después, leyendo sus anotaciones, reconocí de inmediato al poeta de aquella tarde londinense. Casi siempre al ponerme a escribir, dice, balbuceo. Eso es mi literatura últimamente y no me siento mal en el seno de esta pobreza. Lo que es lo mismo, dicho a modo de sentencia, el poeta moderno habla desde la inseguridad. Más que inseguridad, lo que uno percibía en aquel poeta era malestar, un cierto desagrado. Y lo curioso y paradójico de ese malestar es que resultaba persuasivo y justamente porque no era consciente de serlo. Uno se veía envuelto de pronto en un clima hecho a partes iguales de contención,
y reticencia, de humildad y candor. La voz y la presencia eran de una pieza tal para cual, y decían palabras con dificultad, como venciendo una gran resistencia interna. Podría decirse, exagerando un poco, todo mi recuerdo en el fondo es una exageración, que Cadenas se hizo oír por el difícil método de hacerse casi inaudible. Durante un tiempo hubo de conformarme con la docena de poemas suyos que se incluían en un cuaderno novenal, impreso con motivo de la lectura. Poemas que leí y releí hasta sabérmelos casi de memoria. 1 o 2 años más tarde, la antología editada por Ana Nuño en Visor confirmó aquella impresión primera. El acceso a una selección amplia y ordenada de su obra me permitió profundizar en la comprensión de un trabajo literario cuya trascendencia reside precisamente en que se sitúa o quiere situarse fuera del espacio de lo meramente literario. Quiero decir, de lo literario como técnica, como oficio de expertos, de especialistas, de lo literario como un campo de las bellas artes que se puede dominar o explotar. La poesía para Cadenas tiene que ver radicalmente con la vida, y más en concreto con la búsqueda afanosa, incansable, de un suelo sapiencial que permita salvar la brecha que las palabras y la conciencia han abierto a nuestra relación con la vida. Cadenas pertenece así, pues, a la rara estirpe de los poetas moralistas, rara en sentido literal, pues no abunda en nuestra tradición, tan dada hasta hace bien poco al exhibicionismo retórico y a la falacia sentimental. Pero rara también en un sentido más hondo, pues condena al poeta a una relación espinosa, contradictoria, conflictiva, con su herramienta principal de trabajo, las palabras. Y es que la poesía parece presuponer de suyo, está en su naturaleza, por así decirlo, una visión fetichista del lenguaje, una deificación de las palabras. Pero no puede quedarse ahí si quiere ser algo más que un objeto bello, si quiere y tiene algo que decir sobre la vida. El poeta, en el sentido encarnado por Cadenas, ama la poesía, se ha educado en ella, guarda con las palabras una relación apasionada que sigue deparando instantes de iluminación, de intensidad lúcida. Pero sospecha asimismo que las verdades de la sabiduría verdadera, esa que hace habitable el mundo y deseable la existencia, ni se dicen exactamente con palabras, ni pueden atraparse con esos artefactos verbales que llamamos poemas. ¿Cómo podrían decirse con palabras si ellas son justamente fruto y testimonio de la escisión primera, si son el idioma de esa conciencia de nosotros que nos convierte en espectadores y en vigilantes de nuestra propia vida? Esa condición centáurica del poeta moralista es la fuente de su malestar, de ese disgusto íntimo que uno percibía en aquella vieja lectura londinense. Y es un disgusto que Cadenas ha razonado impecablemente en sus ensayos y aforismos. Una prosa crítica, por lo demás, que a menudo ha tomado la forma del fragmento y la anotación, avecindándose así a la poesía, a los ritmos y las texturas del habla personal que sustenta su poesía. Y es que ahí, justamente, en el apego al habla, en la gestualidad del enunciado, es por donde Cadenas encontró la salida a su impasse. Como ha escrito él mismo, me interesa más expresarme que componer, y uno puede expresarse en tantas formas. La poesía es el testimonio de un decir difícil, a duras penas, de un hablar que se cumple muy cerca de la boca y los pulmones. Dice, en cuanto a hablar, je suis si long, mis pausas son largas, imposibles para los rápidos. Regreso a ese musitar en el que Cadenas cifra su escritura, esa pobreza deliberada. Sus poemas oscilan entre la cualidad del apunte más o menos espontáneo, tallado con el buril de la lentitud, y lo que se forma por agregación, pasivamente, lo que se gesta largo tiempo y aflora ya hecho, envuelto de sí mismo. Decía José Ángel Valente, poeta con el que Cadenas guarda cierta afinidad, que en realidad el poema no se escribe, se alumbra, y también que la palabra poética ha de ser ante todo percibida no en la inmediación del sentido, sino en la inmediatez de su repentina aparición. Son palabras que me parecen aplicables a muchos tramos de esta poesía, con la diferencia de que en Cadenas siempre hay un suelo cordial y un afán expresivo que secan de raíz toda tentación fetichista.
Por algo ha expresado nuestro autor que soy prosa, vivo en la prosa, hablo prosa, y que la poesía está allí, no en otra parte, pero es, o era, una prosa vuelta sobre sí misma, matérica, llena de grumos y también de silencios, de cambios de sentido y silencios repentinos. Una prosa que la tijera de la elipsis modela en forma de poema. Sus dos libros más recientes, y en concreto En torno a Basho y otros asuntos cuya publicación celebramos hoy, publicado hace muy poco por Pretextos, han traído consigo un nuevo tono, más suelto, más relajado, quizá también más optimista en cuanto a la capacidad sapiencial de la poesía. El viejo rigor, la vieja vigilancia siguen ahí, sobre todo en poemas que denuncian oblicua o astutamente, sin entrar al trapo, sin entrar a un trapo capaz de manchar sus propias palabras, pues sabe muy bien Cadenas que reñir ya es perder, la degradación del lenguaje en manos de los nuevos demagogos. Sin embargo, poemas como los dedicados a Marco Aurelio, a Hölderlin o a Ana Akhmatova habrían sido, creo, impensables hace 30 años. En el primer caso, el poema dedicado a Marco Aurelio, por su extensión, por su fluidez entre el retrato y el apunte ensayístico. Pero también en los demás, por el modo en que el lenguaje se ha ido aligerando, perdiendo su antigua tirantez, su densidad a veces impenetrable. La lección de la poesía oriental, explícita en el título y muy particularmente en el apartado inicial del libro, ha sido decisiva. Una lección muy bien aprendida que permite sortear la trampa del yo exhibicionista y rasga el velo de malla de la conciencia, de la percepción miope, demasiado apegadas al deseo y al afán de permanencia. Algo que ya estaba latente en aquella humildad incómoda con que el poeta leía en voz alta sus poemas y que ahora en este libro se plasma en un lenguaje de rara transparencia, de rara inmediatez. Poemas ágiles como las gotas que hace saltar la rana de Basho al zambullirse en el estanque. Y en los de Cadenas, por si fuera poco, nos revela una veta de humor insospechada con que soportar estoicamente el zumbido de las moscas idiotas del poder. Un balbuceo, tal vez, pero acompañado, en su caso, por la sonrisa de la reconciliación. Muchas gracias. Gracias, Jordi. Y ahorita le paso la palabra a Antonio López Ortega, que es narrador, ensayista, crítico y editor. Antonio ha publicado varios libros de narraciones y 2 de ensayos. Para Antonio López Ortega, la literatura aspira a un nivel distinto de la realidad, aunque sea una opción de lo real. La literatura aspira a un reflejo, a un campo de absoluta libertad expresiva, donde las historias y la reflexión fluyan. Antonio López Ortega ha compilado para la editorial Pretexto las obras poéticas completas de Alejandro Oliveros, Yolanda Pantin e Igor Barreto. Es columnista permanente del diario El Nacional de Venezuela y colabora con El País de España. Antonio. Muchas gracias, Marina, y muchísimas gracias por su presencia. Voy a compartir con ustedes una entrevista que en verdad no es entrevista. Tiene formato de entrevista, pero se supone que se la hice a Rafael, pero las respuestas que pongo aquí de Rafael en verdad pertenecen a distintos libros. Y es una manera que nos permite pues, escuchar directamente la voz del poeta. Él tiene recientemente una serie de contestaciones donde cita frases o versos de escritores muy conocidos y entonces hace como un añadido reflexivo, ¿no? en sus últimos libros. Entonces, yo creo que este grupo de reflexiones o de anotaciones, sin duda pueden dar cuenta de lo que es una poética. Pregunta, ¿desde dónde habla el poeta moderno? Respuesta,
El poeta moderno habla desde la inseguridad. No tiene más asidero que la vida. Seguramente una voz queda, le dice en los adentros, la época de las causas terminó. Ya no puedes aferrarte a religiones, ideologías, movimientos, ni siquiera literarios. Se acabaron las banderas, pero este desengaño lo libera para luchar en otra clave por lo que religiones, ideologías, movimientos dicen defender, lo religioso, lo humano, lo valedero. Esa voz, que parece del nihilismo, podría ser más bien la voz de la vida que desea recuperarnos. 2. ¿Qué tipo de escritura nos define hoy? Respuesta. La historia misma nos lleva o nos trae a la escritura fragmentaria. ¿No sentimos que los libros, precisamente de quien tanto ha reflexionado sobre aquella, los de Nietzsche, son como cuadernos de notas? La fragmentación del mundo tal vez conduce al fragmento, o a todo lo contrario, a la obra ordenadora. En este momento me inclino hacia esa forma de expresión, la que brota sin pretensiones al hilo de los días. 3. ¿Puede hablarse hoy de humanismo? Respuesta. Los días del humanismo están contados. Todavía le queda el amparo de las universidades, no de todas, donde debe justificarse, demostrar que es necesario rendir tributo a la sociedad utilitaria. Ha de presentar examen, ponerse el ropaje de la ciencia, que a su vez tiene que rendir cuentas ante la técnica, mostrar sus títulos. Todo esto sin avergonzarse. Los humanistas no tienen pudor. Son incapaces de defender sus fueros sin arrodillarse ante la sociedad moderna para que los acepte, para que les permita vivir. 4. ¿Cuál es el estado de la lengua? Respuesta. ¿Cómo no va a estar en baja la poesía si la lengua se encuentra en la mayor penuria de la historia? Ya la distancia entre el lenguaje escrito y el hablado ha sufrido tal ensanche que puede llevar a una escisión, a la existencia de dos lenguas, como ha ocurrido en ciertas culturas. Ese es otro síntoma de nuestra barbarie, pero no se menciona. La quiebra de la lengua es la quiebra de la cultura, de la sociedad y del espíritu. Es tan indeciblemente importante enseñarla bien. Debía ser el eje de la educación en la escuela, en el liceo, en la escuela de letras. Con todo, ningún Estado le da importancia. Sin ese instrumento, dice Pound, en el arte de la poesía, el propio Estado se va al diablo. 5. ¿Qué podría decirse hoy del hombre de letras? Respuesta. Un hombre en un apartamento de esta ciudad o de cualquier otra lucha con las palabras. Es uno entre millares. No conozco la proporción. Tal vez en otros apartamentos habrá otros, pero no debe existir cuenta más fácil. La sociedad moderna condenó hace tiempo al hombre de letras, al hombre de la pasión por las palabras, a un destierro creciente, pero al mismo tiempo ha perdido la voz. No puede expresarse, carece de lenguaje, cuenta con clichés, estereotipos, ruidos. 6. ¿Puede hablarse de un desdén hacia la literatura? Respuesta. La raíz del desdén hacia la literatura es el desdén hacia la lengua. Quien vuelva la mirada hacia el instrumento que le sirve para expresarse, la volverá también hacia el arte de usarla o servirla. 7. ¿Dónde está la humanidad hoy? Respuesta. Hemos entrado en una barbarie. No ha habido invasiones. Después de todo, los bárbaros portan una energía que avigora civilizaciones cansadas. En nuestro tiempo es la sociedad la que, revestida de progreso, se barbariza. Se trata de una destrucción inteligente. Hay algo tanático en el progreso que conocemos. 8. ¿Cómo describir al lector de poesía? Respuesta.
Los lectores de poesía buscan, en el fondo, revelaciones. 9. ¿Cómo definir el lenguaje de la poesía? Respuesta. El lenguaje de la poesía mira al misterio, lo tiene presente, es lo que lo hace esencial. Los otros lenguajes no lo advierten, no le dan cabida, operan a sus espaldas. Muchos de ellos son seguros, afirmativos, sapientes, están llenos de suficiencia, rezuman autoridad. Si algo tiene que ver con la poesía, es la ignorancia fundamental, el no saber, sobre el cual está erigido el mundo del hombre. De ahí lo inconcluyente de la poesía. Se mueve en un borde donde no caben certidumbres rotundas. Esta es su fuerza desconcertante. 10 y última. ¿Podemos hablar de la relación entre hombre y naturaleza? Respuesta. El hombre convirtió la naturaleza en campo de conquista, en algo que existe para explotarse. Pero antes debe haber ocurrido una caída. El hombre tiene que haber perdido, si lo tuvo, el sentido del misterio. Tal vez sea esa falla radical lo que ha desatado los demonios. Hoy no existe una relación, aparte de la biología, con el cosmos. El alma no participa como el cuerpo en ese contacto, y así también el cuerpo deja de sentirlo. Sobreviene entonces un embotamiento que amenaza con destruirnos. Gracias. Gracias, Antonio. Ahora le paso la palabra a Manuel Rico, que es narrador, poeta y crítico literario. Considera que la poesía es el género de la intensidad, el que aborda el lenguaje de su máximo grado de tensión emocional y significativa. Como poeta se considera un francotirador, ajeno a corrientes y tendencias. Comenzó a escribir crítica como una labor necesaria para entender los mecanismos que actúan en el interior del poema, para aprender incluso en los versos de otros. Manuel Rico es ganador de varios premios de poesía y de novela. Dirige la colección de poesía de la editorial Bartleby y desde mayo del 2015 es presidente de la Asociación Colegial de Escritores de España. Manuel, la palabra es tuya. Muy buenas tardes a todos. Quisiera agradecer a Casa de América, a Marina, a Pretextos y a los organizadores de este acto homenaje y, en el fondo, de presentación del último libro de Rafael Cadenas, la deferencia que han tenido invitándome a él. Yo he escrito unas notas, sobre todo a partir de mi experiencia de la lectura y el conocimiento de la obra de Rafael Cadenas. Y sobre ello tengo que decir, en primer lugar, que hasta el año 2002 aproximadamente, Rafael Cadenas era para mí un completo desconocido. Es verdad que debo, digamos, autocriticarme por esa tardanza en conocer su obra, pero la verdad es que era algo, un desconocimiento que compartía con una buena parte de los lectores, de los poetas y de los amantes de la literatura de este país. Y eso era a pesar de que, por entonces, Rafael Cadenas ya tenía una larga lista de libros publicados, algunos como Una isla o Los cuadernos del destierro, o Memorial o Amante, de una solidez absolutamente constatada, y eran libros que aparecían ocasionalmente en las librerías españolas porque estaban editadas por editoriales venezolanas o de otros países latinoamericanos. Solo en el año, creo recordar que 2000, 2 años antes de que yo conociera la obra de Cadenas, ahora contaré cómo, pues pude tener acceso, o pudimos tener acceso a la antología a la que ha hecho referencia Jordi 12,
de Ana Nuño, editada en su momento en Visor. También tenía publicados algunos ensayos, y uno de ellos, el titulado Apuntes sobre San Juan de la Cruz y la mística, yo creo que era un ensayo esencial para los lectores de Cadenas, y lo es hoy todavía porque no solo explica la poesía de Juan de la Cruz y la mística, sino que explica en buena parte la propia poesía de Rafael Cadenas. Decía que lo leí tarde, y tengo que decir con claridad que lo leí gracias a otro poeta venezolano, un buen amigo que nos propuso a Barleby la posibilidad de editar una antología de poetas venezolanos, poetas y poéticas de Venezuela. El poeta es Joaquín Marta Sosa, creo que está por aquí presente, y era una antología que iba a recoger a los poetas venezolanos que formaban parte de un universo prácticamente desconocido en España desde el año 1876 hasta 2002. Y eso conllevaba inevitablemente, era una antología con muchos nombres, pero al mismo tiempo no podía ser demasiado extensa, eso conllevaba que cada poeta tuviera muy pocos poemas. Y ahí estaba Rafael Cadenas, estaba en un apartado titulado El estar como poesía, y lo acompañaban Juan Sánchez Peláez, Eugenio Montejo y Luis Enrique Belmonte. Y se reproducían dos poemas largos que no daban una dimensión real de lo que estaba escribiendo y lo que había escrito en los últimos años Rafael Cadenas. El primero era el poema Derrota, muy conocido por todos y que tiene la singularidad de ser un poema que sirvió para los años 60 y que sirve para hoy en la situación que estamos viviendo en determinados países latinoamericanos y especialmente en la situación que se está viviendo en Venezuela. Y luego supe, además, que tenía una larga lista de libros en los que su poética había cambiado sustancialmente, y a ello me referiré de manera breve. Luego supe de la antología de Ana Nuño, y ahí vi una trayectoria enormemente autocrítica, en la que hay una tensión permanente entre la demanda verbal y la búsqueda de la esencialidad. La demanda de la suntuosidad, que es condenada por el propio Cadenas a partir de los años 70, y la exigencia de una poesía mucho más atenta al hueso, a la esencia, mucho más cercana a la raíz, al origen. Ya en La isla y en los cuadernos del destierro apuntaba ese deseo, aunque encubierta por una densidad de lenguaje que buscaba explicar el mundo, explicar la propia experiencia. Eso alimentó una permanente crisis en la propia labor del poeta, una dialéctica entre ambas tensiones que comienza a resolverse en dos libros que yo llamaría de transición: Falsas maniobras e intemperie, libros de búsqueda de la voz más personal. Ana Nuño aludía al poema que cierra Intemperie, ars poética, que cada palabra lleve lo que dice, que sea como el temblor que la sostiene, que se mantenga como un latido. Hay también un silencio largo y expresivo entre Falsas maniobras e Intemperie y Memorial, 11 años. Es como si en ese silencio se hubiera incubado su determinación última como poeta, a sentarse y adensarse en una escritura austera, precisa, casi epigramática. Eso se producirá a partir de Memorial y, sobre todo, de Amante, publicado en 1977. Hay psicología, hay lecturas de Jung, hay tensión esencial, hay una visión depurada, una aplicación depurada de la definición de Eliot: poesía es la intersección entre lo intemporal y el tiempo. En ese sentido, no es el despojamiento del último valente, buscador de silencios con casi tanto sentido como los sonidos del lenguaje. Es vivir la experiencia del poema como el cúmulo matriz entre la palabra y la realidad. Cadenas, a partir de Memorial, busca la verdad oculta de las cosas y a la vez la verdad oculta del lenguaje, en un diálogo consigo mismo que es, en el fondo, un vínculo muy profundo con la poesía oriental, con la propia mística. En 2014 pude escucharlo en el Festival Poemad en Madrid.
Traía un libro reciente de 2012, Sobreabierto. En una entrevista destacaba 3 versos de ese libro: no desdeñes nada. La rana le dio a Vaso su mejor poema. Esos 3 versos, un haiku, nos conectan con el libro que hoy tenemos sobre la mesa. En el libro que acaba de publicar, En torno a Vaso y otros asuntos. En él hay 2 partes esenciales: reflexiones sobre Matsuo Baso, maestro del haiku japonés en el siglo XVII, esencialidad, tensión máxima, vértigo, incertidumbre y certeza, vida y muerte, y en su segunda parte, sobre todo y especialmente en la tercera parte, pensamiento. De esa entrevista recojo otra afirmación del propio Rafael Cadenas: hay un lado muy cercano al pensamiento. Como decía Antonio Machado, los grandes poetas son metafísicos fracasados y los grandes filósofos poetas que creen en la realidad de sus poemas. Y para terminar, una pequeña digresión en relación con Rafael Cadenas, su generación y la generación española de 1950. Yo siempre, a partir de que empecé a conocer la obra de Rafael Cadenas, he establecido una vinculación con determinada zona de las poéticas del 50, que no son las zonas más experienciales, las zonas más conocidas popularmente. Pienso en Tomás Segovia, pienso en Antonio Gamoneda, pienso en José Ángel Valente, pienso en José Gorredor Mateos y pienso en Claudio Rodríguez. Yo creo que hay entre esa poesía absolutamente obsesionada por el lenguaje y por los vínculos entre el lenguaje y el núcleo fundamental de la existencia, y la poesía de esa zona de la generación del 50 hay una relación muy estrecha, aunque se estuviera produciendo en ambos lados del Atlántico. Y termino con una cita del propio Rafael Cadenas que tiene bastante que ver con la posibilidad de hacer de la poesía un instrumento de cambio social. Él se lo planteó en el principio de su obra literaria, en la experiencia que tuvo con sus vínculos con el Partido Comunista y en el exilio de sus primeros años, pero posteriormente la vida nos ha enseñado mucho y él, Rafael Cadenas, como ciudadano, ha sido un ciudadano ejemplar, comprometido con su tiempo, pero sí ha sabido diferenciar el significado profundo que la poesía tiene en una labor de cambio social. La poesía es todopoderosa e insignificante. Insignificante porque su influencia en el mundo es mínima, poderosa por su relación con el lenguaje. Y porque es poderosa, una buena parte de sus poemas, especialmente en la última parte del último libro, está vinculada con el pensamiento, está vinculada con la filosofía y sutilmente aborda los grandes problemas que estamos viviendo en el mundo contemporáneo. Pienso en el poema Colonias, que tiene una referencia clara con la defensa de la ecología. Pienso en el poema A un querido emperador, que es una referencia a la poética del buen gobierno y del gobierno en la vida y que tiene significados para la situación que vivimos hoy en el mundo. Pienso en la reivindicación de la condición femenina que aparece en el poema Ellos y pienso en el pacifismo de un breve poema que está en la página 19. Es un haiku, pero que es una contundente apuesta contra la guerra. Es evidente que con toda probabilidad esos poemas no fueron escritos con esa intención, pero desde luego la lectura que pueda hacer cualquier lector mínimamente avezado descubre que efectivamente hay una vinculación muy estrecha entre la vida colectiva y los poemas que ha escrito Rafael Cadenas. Muchas gracias. Gracias, Manuel. Y ahorita le paso la palabra a nuestro último invitado, que es Álvaro Valverde, antes de pasar a la lectura del poeta Cadenas. Álvaro es poeta, crítico, autor de varios libros de poesía, 2 novelas y un libro de viaje. Ganador de varios premios de poesía y de novela. Es maestro de escuela. Vocación, como dice, que comparte con la de escribir. Sin embargo, no duda en subrayar que cada cual de estos 2 ámbitos, la escritura y el maestro de escuela, es imposible mezclarlas. Álvaro Valverde es de Extremadura, tierra de maestros y tierra pobre. Está convencido de que el paisaje influye en nuestra manera de ser,
De allí que diga que su obsesión por el lugar lo define. Álvaro. Buenas noches. Los Valverde siempre fuimos los últimos de la lista de clase y mal que nos pese, me puse en la peor de las situaciones, esa pesadilla en la que uno piensa que cuando llegue a su turno ya se ha dicho todo. Algunas cosas creo que no las han dicho. Me sumo, por supuesto, a los agradecimientos a Casa América, a la editorial Pretexto, a Marina, a Antonio, a mis compañeros de mesa, a todos ustedes. Muchísimas gracias por estar aquí. La poesía es muy suya, para todo, también para el que la lee y la escribe. Impone sus reglas sin contemplaciones. Se manifiesta cuando quiere y no solo a la hora, insisto, de ser escrita. Lo digo porque a Rafael Cadenas, un poeta un año menor que mi padre, llegó uno más tarde que temprano, aunque su nombre y sus poemas no faltaran en los recuentos transatlánticos que he venido frecuentando con el debido fervor a lo largo de las últimas décadas. Mi encuentro con su inmensa poesía llegó de la mano de esos versos sueltos leídos acá o allá, pero no la hice del todo mía hasta que tuve en mis manos y delante de los ojos su obra entera. Diré pronto que fue un deslumbramiento del que todavía no me he recuperado y del que confío no librarme nunca. De la relectura de ese libro y del que apareció después, Sobreabierto, así como de la lectura de En torno a Vaso y otros asuntos, el que nos reúne esta tarde aquí, he tomado en mi cuaderno más de 20 páginas de anotaciones, con mi particular letra minúscula. Lo menciono no para apabullar a la concurrencia y de paso asustarla, el tiempo por suerte está tasado, sino para poner en evidencia lo que a este lector y a cualquiera le pueden sugerir y proporcionar esos poemas, esos dichos y esas prosas. Hace unos años defendí un concepto, me temo ya por entonces periclitado, el de maestro. No me refiero al de escuela, que es mi modesto oficio, ni al de profesor universitario, que fue el de nuestro homenajeado, sino a una de esas escasas personas de mérito relevante entre las de su clase, a alguien con maestría. Para mí, sin embargo, un título tan respetable como vigente que nunca he aplicado alegremente a cualquiera, porque su influencia, por la vía del ejemplo, va más allá de lo meramente literario y se traslada, palabras mayores, al orden moral. Cadenas, aunque le estorbe, merece de sobras ese honor. ¿Por qué? Intentaré explicarme a partir, claro está, de sus enseñanzas o, por decirlo mejor, de sus lecciones. Si bien en su juventud fue de verbo torrencial, tan pródigo como el paisaje de su tierra, esta poesía se caracteriza por su parquedad, por su exactitud, que nadie busque en ella una palabra de más, un exceso verbal, un margen a la mala retórica. Sobria y austera por excelencia, evito las exclamaciones. No soy de donde viene el grito, escribe, o rehuyes el énfasis, propia de alguien que dice, nada pido, voy liviano. Poesía, en fin, despojada, cercana en su concepción a la oriental. No en vano es un buen conocedor del Zen y del Tao, con independencia de que denomine tríptico a lo que parece haiku. Esta sequedad, diría, está muy relacionada con otra lección. Cadenas es alguien que procura ir con la vida sin oponerle resistencia. Cita Blythe, la verdadera vida poética es la vida corriente de todos los días. Y dice, ¿qué se espera de la poesía sino que haga más vivo el vivir? Eso se ha preguntado. Me interesa lo ordinario, afirma. Y lo que escribimos es nuestra vivencia. Uno no distingue entre una cosa y otra. Cómo se escribe y cómo se es. Quiero decir que se es como se escribe, o viceversa. Si la coherencia, la honestidad y el criterio imperan, eso sí, como hace al caso. Sin máscaras o personajes interpuestos, por más que Octavio Paz escribiera, de acuerdo con Eliot, para quien la poesía es impersonal, que el poeta no es una persona real, es una ficción, una figura del lenguaje. Por encima de correlatos objetivos y monólogos dramáticos, Cadenas parece empeñado en desvelar el espinoso asunto de la identidad, uno de sus temas primordiales. No soy lo que soy ni lo que no soy. Ya no sé quién soy. Esa humildad, un refinamiento, que apreciamos en su obra coincide con la que busca y consigue el hombre discreto que la ha escrito. La honda, sentida pobreza que la habita es idéntica a la que conoció. Desde entonces no ha necesitado de la brillantez, de la que desconfía, de lo artístico. Estoy lejos del poema
como cosa de arte, lejos de exquisiteces, de lo ingenioso a favor del trabajo artesano, del lucimiento, ni siquiera de lo poético, pues, como ya alguien ha dicho aquí, soy prosa, vivo en la prosa. La poesía está allí, no en otra parte. Lo que llamas prosa es el habla del vivir que siempre está traspasada por el misterio. Es absurdo empeñarse en seguir escribiendo poemas poéticos, literatura literaria, dejó dicho en otra parte. Jaramillo alude incluso al inestilo. No quiero estilo, sino honradez. La suya es al cabo una poesía de palabras calladas, que por la vía de la mística no le hace ascos al silencio. Alejada en todo caso de esa celebrada poesía hispanoamericana, barroca y palabrera, exuberante y nerudiana, que uno con perdón detesta y que a este lado del charco parece la única corriente lírica ultramarina digna de mención. No desde luego para mí, ferviente lector de los poetas americanos del conocimiento, meditativos, digamos, en defensa de esa lengua común que no nos separa, parafraseando a Shaw, sino que nos acerca y sobre todo nos completa. Poesía de la llaneza cervantina y de la claridad, sin afectación, que usa las palabras gastadas de cada día, aunque por su precisión siempre nos acaben pareciendo distintas. Natural por naturaleza, ascética y sin atavíos, solo en lo concreto se manifiesta lo esencial, escribió César Simón, otro poeta ático. Humana, propia del humanismo, poesía que fluye desde nuestro vivir, que encarna el lenguaje de la intimidad, el lenguaje con el que a solas nos hablamos a nosotros mismos y hablamos a los seres y cosas que más nos atañen. Ni hermética, ni intransitiva, ni oscura, como la fabricada por esa suerte de uroboros que también conoce, jerga para iniciados. Lo inefable no me quiere, poesía la suya dicha para los hombres, no para consolarlos, sino para hacerlos más verdaderos. Que nadie se confunda. Cadenas no es un poeta adánico, espontáneo ni ocurrente. Su conciencia de la lengua es penetrante, en la estirpe de su amado Krauss, propia del lector que a la manera borgiana ante todo es, porque la lengua está más cerca de nuestro ser que cualquier otro instrumento. Soy apenas un hombre que trata de respirar por los poros del lenguaje, porque el hombre es la hechura del lenguaje, concluye, no sin haber dedicado a este asunto lúcidos ensayos que con toda pertinencia están recogidos junto a sus versos y sus aforismos en su obra reunida. Dije hace un momento misterio. Es una palabra clave en la poética cadeniana, acaso la más importante. Vivir en el misterio, frase redundante, dice, porque no hay diferencias entre lo ordinario y lo extraordinario, porque no hay nada más extraño que la existencia, porque nuestro verdadero linaje es el enigma, somos eso, la vida como asombro y como milagro, revelación, misterio, tan contundente como la realidad misma de la que no se diferencia. Estar aquí ya es demasiado. A esta verdad obedece el tono de la poesía de Rafael Cadenas. Una voz conversacional y mesurada, un tono celebratorio sin alaracas, triste sin quejas, a rachas elegíaco y melancólico, sentencioso y epigramático, de memorias y olvidos, que se conforma con poco. No desdeñes nada, la rana le dio vaso, su mejor poema. Poesía de la mirada, los ojos nunca son insolventes, donde la luz de todos los días es siempre nueva. Quitado de ti miras el mundo por primera vez, escribe, y es que a pesar de su avanzada edad se empeña, sin esfuerzo, en convencernos de que la novedad de la existencia es incesante y cada jornada la primera de tu vida. Poesía, en fin, intempestiva e ilocalizable, que no deja de preguntarse por ella misma, por el asombro de su existencia. Lleguemos a un acuerdo, poema. Yo no te forzaré a decir lo que no quieres, ni tú te resistirás tanto a lo que yo deseo. Cobijo para el exiliado, el resistente, el solitario a la intemperie, para el invisible, más ahora, en esta época sombría, para Venezuela y para el mundo. Jirones apuntados a modo de diario por el testigo. Soy el que observa, registra, anota, no tengo otra tarea. Un veedor que solo atestigua. La coherencia de la poesía de Rafael Cadenas hace innecesarios los distingos,
Quiero decir que su último libro continúa la senda del anterior y que estos, junto a todos los demás, han originado una obra única, por unitaria y por diferente. Uno no sabe por qué escribe lo que escribe. Yo no sé qué ha sido para mí lo que la rana fue para Vaso. Comentó en una entrevista, esa recurrente rana vuelve y con ella su enigmático salto. Y con ella regresa paradójicamente el presente, lo inmediato, solo tiempo que en verdad conocemos. Y la fidelidad al lenguaje. Algunos nombres, Dante, Azmátova, la suplicante, Spinoza, Hölderlin, el despojamiento y el desaprender la mirada, lo que salva de los escombros. Y un poema extraordinario que le perseguirá como le ha tosigado el genial Derrota a un querido emperador, donde dice de Marco Aurelio, nunca usó el lenguaje para encubrir la realidad o superponerle otra. Termino. En Musa leemos, concédele al poeta, si la humildad no lo ha abandonado, las palabras justas para su tarea. No decir lo que se espera, sino ser vocero de la más oculta necesidad. Me parece un oportuno colofón a estas reflexiones en voz alta acerca de la poesía de uno de los maestros del español, un poeta y algo más. En feliz expresión de Antonio López Ortega, me considero un humilde ciudadano de un país llamado Cadenas, un país que, como el de Ungaretti, es inocente. Gracias. Gracias por la invitación. A ustedes por estar aquí y a los que han dicho palabras tan generosas sobre mi trabajo, que quisiera tenerlas para releerlas cuando esté un poco triste. El premio Federico García Lorca me honra tanto que ya no sé qué decir. Solo quisiera ser digno de su memoria. De Granada, cuya generosidad me ha hecho su huésped agradecido, y de quienes tuvieron a bien otorgarme esta distinción. Voy a releerles a modo de introducción unas líneas del texto que leí después de recibir el premio. Palabras las más breves, me dijo alguien allá, pronunciadas por los que lo han recibido. Debo decirles algo sobre quien les habla. Mis primeras lecturas a la edad de 14 a 15 años fueron Don Quijote, poesía de Rubén Darío, Walt Whitman en traducción de León Felipe, Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez, Federico García Lorca y sus compañeros de generación, sobre todo Rafael Alberti y Pedro Salinas, y un poco después Jorge Guillén y Luis Cernuda. No estaba mal para un comienzo. De todos, solo conocí personalmente a Alberti porque fue varias veces a Venezuela. Los clásicos del siglo XVI y los nombrados, a ellos
habría que agregar a Unamuno, a Sorín y Ortega. Ellos han sido mi base también para la prosa. Todo ello explica por qué la primera vez que leí poemas en la Residencia de Estudiantes de Madrid, hace muchos años, sentí que estaba en un lugar entrañable. Después he estado varias veces allí con mi esposa Milena y he tenido el mismo sentimiento, que no puedo llamar sino de reverencia, porque alojó a esos poetas y presentó a muchas otras personalidades de la cultura, tanto de España como de otros países. Algo parecido me ocurre cuando vengo a esta casa que acoge a tantos hijos de América, entrelazándolos con españoles, ya no imperiales, sino fraternos. En realidad no sabemos lo que es la poesía, pero la reconocemos cuando aparece, sea en el vivir, sea como escritura. Por eso se desliza en todos los terrenos y en todos los géneros. A veces, paradójicamente, no está en el poema. Espero que en algunos míos se encuentre. Hay épocas a las que sirve de expresión la prosa más que la poesía. Esta, que es un milagro, no aparece. Ahora voy a leer algunos poemas. Escogí bastantes, pero tengo que limitarme. Algunos tienen carácter político, es inevitable, dada la situación que vivimos en Venezuela, la cual ustedes conocen, pero no viven, afortunadamente. Este se llama Por alguna divisa. Tiene que ver con algo que dice Arthur Koestler. Él atribuye la violencia a la adhesión fanática a una idea o ideología. Secta, milicia pavorosa, índices, anatemas, rótulos, vértigo de condenación, guerra, los hijos de la luz, los dueños de la verdad, los santos guerreros aniquilan. Misión empapada en sangre. Cuerpos, dulces vasijas, horadados, irreconocibles, roídos. Cuerpos de cualquier bando, divinos, terrestres, caídos en cualquier calle. Cuerpos, suaves cántaros, más perfectos que la más perfecta idea, destrozados en cualquier lugar de la tierra. Hay una serie de poemas muy breves que se llama Presencia. Voy a leer algunos. Rostros, colores de los trajes, tonos de piel tan inmediatos en los ojos, cansados de ser míos. Deja que los ojos se recuperen de ti. La única doctrina de los ojos es ver. El que enseñó a leer a los ojos borró el paraíso.
El dueño tiene miedo, los ojos solo tienen realidad. Tengo ojos, no puntos de vista. ¿Qué hago yo detrás de los ojos? El mejor de estos poemas no es mío. Ese que dice, tengo ojos, no puntos de vista. Es de Don Juan, el chamán mexicano. Hasta me felicitan por este breve poema, pero fue un plagio inconsciente. Este está dedicado a una mujer que ayudó a criarme. El producto no le salió muy bien. Ella reluce en la densa vegetación. La veo tomar en sus manos una blanda madera todavía húmeda y ponerse a labrar lentamente un rostro y dejarlo para que los años lo terminen y sea suave como el que agradece y firme a su modo y atento. El otro veredicto. Tu patria, la vida, no concede premio, solo te sostiene. Cuanto más suyo, más extranjero. Así te afianzas y dices, hay algo en lo que no puedo equivocarme sobre mi país de origen. Es la única vez que he usado la palabra patria. De ahora en adelante la excluiré de mi vocabulario porque se ha abusado demasiado de ella con fines de dominación. Tenemos patria, dicen, y es verdad, ellos la tienen. Hoy los poetas solo pueden ser irónicos. Subafirmaciones, contrastes, paradojas los delatan. Eran diferentes los antiguos. Tenían de su parte un dios o una diosa. Cuando no perdían su favor, siempre incierto. Repetían ere perennius. Cuánto orgullo. Nada previeron. Ahora se encuentran con la orden de tierra arrasada, que se cumple puntualmente. El viejo recomenzar y una hoja en blanco. Este se llama Mandelstam. Yo tengo el atrevimiento de prestarle mis palabras a este gran poeta ruso, víctima de Stalin, quien, por cierto, dijo que en tiempos de calamidad cada quien debía dedicarse a lo suyo, algo que él no cumplió, porque tuvo la idea de escribir un poema contra Stalin que le costó la vida. Vivo, ¿a quién debo este honor? Mi alma vacila. Dante me acompaña a través de la noche soviética. Yo vago entre las ruinas de la Hélade. No puedo huir.
Esconde los poemas, Nadezhda. Apúrate. ¿Cómo pudiste, César, destruir nuestra vivacidad? He abandonado toda esperanza a la entrada del campo. El único que habla ruso no podía olvidar. Un Dios perdona, un semidios no. Los gritos se pierden en la vastedad de mi país. Entre amigos, este fue escrito hace como 20 años, antes de la pesadilla. En el silencio que se hace de pronto cuando conversamos, a veces pasa un ángel, a veces pasa un Dios y a veces pasa el tirano, el dueño de la casa, el señor de adentro. No deja de acechar nuestra morada. Un día se apoderará de la puerta y será el único visitante. No permitirá entrar ni salir. Se instalará con las llaves donde no lo podamos ver. Extranjero. Muchas tristias llevas, se ven tus ojos. Ningún amo podría someterlo. En nuestras venas corre exilio, has de saberlo. Pero aprende también que en estos tiempos el César es innecesario. En el ara de la guerra está dedicado a Rosa Luxemburgo. Tiene un epígrafe de ella que me refleja mucho. Dice: acoge la magnificencia de este día, no se repetirá. Fue víctima, como ustedes saben, del fascismo. La rosa polaca, brasa a destiempo, apagada en la calle, lanzada al río, extinguida tan temprano entre los infatuados varones socialistas, despunta de nuevo esta noche en un pequeño cine de Somerville. Los dos últimos libros, Sobre Abierto y En torno a Basho y otros asuntos, son como recados. Prefiero esta palabra que tomé de Gabriela Mistral, porque mensaje no me gusta. Y da la casualidad de que este auditorio lleva su nombre, ¿no? Sí. Sí. Habla el viento en su lengua de cortinas. Tal vez quiere que yo no lea hoy y desarrugue el ceño y me alegre. Los libros tentadores contienden unos con otros. Yo decido salir en busca de mi parte de sol. Se necesitan tres. Un ejemplo de Alan Watts. Sol, un poco de humedad y unos ojos mirando hacen el arco iris. Estos no tienen título. El siempre rabundo viento agita las persianas. Los perros ladran al que regresa tarde y Sagitario dispara sobre la calle ciega. Caminas entre escombros de ayeres.
te restablece un atender, honras así tu alrededor. Esta serie se llama Trípticos. En la mañana me recibe una franja de sol sobre el piso del apartamento. Sentados a la mesa, olvidan el árbol, pero él no deja de estar ahí. Sombras veloces de pájaros dan vueltas en la acera y solo un transeúnte las ve. Sigilosamente ha entrado el árbol por el balcón al apartamento. Idioma. Rehuyes el énfasis, bajas la voz, te acercas. Solo quieres que el viejo metal suene como encantado. Una desgana suele apoderarse de tus manos. Aún así perseveras como un minero. Cavas y cavas sin alcanzar la piedra. Las viejas palabras sacadas del fondo se dirigen a otro oír más solo. No viven a flor de boca, trasponen el ruido para alcanzarnos. Velamos a la escucha de la voz tenue que las transporta. Son las que estudia el que quiere ser vida hablada. Este tiene que ver con lo que pasa en Venezuela también. Porque allá la persona que está en desacuerdo con el régimen es considerada enemigo. Yo recuerdo una frase de Fernando Savater que dijo en una entrevista allá en Venezuela que democracia significa rehusar exterminar al enemigo. La sangrante palabra enemigo toca puertas en son de guerra. De todas maneras, memoria apoderada del instante, memoria que tiñe lo naciente, memoria que te enseñoreas del vivir, memoria alimentada con la eternidad que no era para ti. Tú me has creado, no podré sostenerme sin tu peso, pero me secuestras. Tus rejas se extienden por mi cuerpo. No me dejas salir, eres mi límite. Necesito una cara para andar entre la gente y es tuya. Contigo no soy nada, sin ti no soy nada. Ustedes conocen el haiku de Basho, que es el modelo de todos los haikus. Y claro, a nosotros como occidentales
nos parece como un poco simple, ¿no? Pero esa maestra zen que se llama Santa Teresa decía que había que hacerse el alma boba para poder contemplar. Y eso es lo que hace Basho. Un viejo estanque, salta una rana, ruido de agua. Lo que nos está indicando es el instante, el presente. Y yo comento algunos de los haikus. Por respeto a Basho, cuando salta una rana en el agua, cualquier aijin andariego se hace el sordo. Este alude a la mentira del poder. Días del falaz relato, gritado por bocas enseñoreadas, tan vacías que solo el poder las llena. Este alude a un poema de Calímaco, creo, un mercenario que escribió también un poema muy breve en que dice que él se apoya en su lanza para beber su vino. Yo dialogo con este poeta y digo, no te apoyas en una lanza para beber tu vino, sino en unas palabras apremiantes. Bueno, no quiero leer más porque ya creo que es suficiente, ¿no? Este lleva el título de Sima, que es el nombre del carpintero al que me voy a referir. Hölderlin, cuando vivía en casa del carpintero que lo albergó, alabado sea ese artesano, solía inclinarse ante cualquiera que lo visitara y decirle su excelencia, majestad, su señoría, etc. A sus ojos, todas las personas merecían esos títulos. Rehúso creer que sea necesario estar demente para tratar con esa misma reverencia a cualquier ser humano.